Jugo naranja. Hola, Sofía. Hola, ¿Alguien profe. le puede decir a los chicos que me habiliten Sí, un poco ahí le de pantalla? mando. Sí, sí, ahí mando. Ahí avisé, ya entran y habilitan. Muchas gracias. Les fue a todos bien, ¿verdad? Sí. Sí, sí, por suerte sí. No, bien. No. Ahí está. Ahí está.
Bien. Bueno, ¿se acuerdan que la última habíamos hablado un poco de proceso ambiental? Así que voy a repasar un poquito de ahí me voy a meter en lo que es litigio estratégico. De litigio estratégico hay un manual de Lloret que dejé ya colgado y lo tenían habilitado desde hace unas semanas atrás. Léanlo, porque todo lo que tenga que ver con este tema de litigio estratégico está en ese manual. Vamos a ver si puedo compartir. Vamos a empezar por acá para hacer un repaso de esto. ¿Esto lo ven? Sí. Sí, sí, se ve. Así que recuerdo rápido esto nada más. ¿Por qué lo recuerdo? Porque para poder entrar dentro de lo que es litigio estratégico, ¿sí? Que es un poquito más amplio y con otra metodología de abordaje sobre ese tema, quiero que recuerden algunas cuestiones que tienen que ver con derecho de acceso a la justicia. Acuérdense que hablamos de derecho de acceso a la justicia ambiental, que tiene estas características. A ver, esperen que los corro porque si no, no puedo seguir. Esto de que en todo, digamos, en general, el acceso a la justicia implica obtener una solución rápida y expedita de las autoridades en un tema determinado. En ambiental supone que lo extendamos a litigios de carácter colectivo, ¿no? Ahora vamos a ver a qué nos referimos con eso. Dice que todas las personas estén en igual de condiciones para poder acceder a la justicia y obtener resultados, y que no se limita solamente a la tutela de derechos ambientales y o de la naturaleza, sino que se extiende también a los derechos de acceso a la información pública, a la participación pública y a la consulta previa. Recuerden que hablamos de proceso, cuando hablamos de proceso colectivo ambiental, hablamos de un proceso colectivo que tiene las reglas de este proceso colectivo y que obviamente tiene que cumplir con las reglas básicas de todo proceso, que a través de ese tipo de procesos ciertos actores sociales pueden representar en sede judicial a grandes grupos de individuos que comparten similar situación de hecho de derecho y que por tal motivo cuentan con pretensiones homogéneas. Y, digamos, ante esas pretensiones homogéneas, ante la posible concreción efectiva o puesta en peligro de este bien jurídico colectivo. Ese proceso tiene características definitorias, que hablamos de representantes que promueven la acción judicial, que puede ser elegido o no elegido por el grupo, esto cuando hablamos de acciones populares, que como regla mínima los resultados de su accionar afectan con cualidad de cosa juzgada a todo el grupo, y que no hay en estos procesos contrato de mandato ni apoderamiento alguno que permita al representante actuar en tal carácter, como pasa con otras causas. ¿Esto se acuerdan más o menos que lo vimos? Bien. Sí, sí, sí. Hicimos referencia a distintos autores, ¿sí? Que fueron construyendo en realidad el concepto de derechos difusos, derecho de pertenencia difusa, derechos colectivos y paralelamente los procesos que contenían a estos derechos. Entonces el derecho ambiental se aloja dentro o aloja el reclamo de estos intereses reflejos indirectos, de masa, de clase, plurales, intereses supraindividuales, que provoca que todas las herramientas jurídicas clásicas, las que teníamos en el proceso, se tengan que modificar y muten para poder contener el proceso colectivo y en particular este que es el proceso colectivo ambiental. Y es necesario entonces, decía Morello, redefinir, reformular
todo lo que son estas reglas procesables para poder contener estos derechos de incidencia colectiva. Entonces, primero, pertenecen las características de este proceso colectivo ambiental, nos dice que, primero, pertenecen a una pluralidad de sujetos, integrantes de un grupo, clase o grupo indiferencial o subplurales, y una nota objetiva es que recaen sobre bienes individuales, que el ambiente es un bien indivisible, y eso hace que sea absolutamente necesario cambiar todas las estructuras clásicas del derecho, y por otro lado, contiene normas procesales, ya que estamos hablando de proceso, flexibles, pero que también tienen peso o importancia, lo que depende del juicio de ponderación del operador jurídico, en este caso, o del intérprete, que a lo que hacemos referencia es al juez en causas civiles, contenciosas administrativas, pero también esto es extensible a los fiscales cuando trabajamos sobre procesos penales, como en la provincia de Buenos Aires, que son acusatorios. Y quien tiene la gestión del proceso en ese caso es el fiscal, con el control del juez de garantías. Y quien le da vida a los principios también de la autoridad de aplicación o el juez en el momento de resolver ese conflicto ambiental. Acuérdense que hicimos referencia a la opinión consultiva, 27 del 17, que ya nos viene hablando y hace referencia al 25 y al 8.1 de la convención, genéricamente, trabaja sobre estos también elementos o recursos o derechos de procedimiento, que es como técnicamente nos dice la Corte Interamericana, que son los derechos de acceso a la justicia, que garantiza la participación pública y el acceso a la información. Que esto se contiene a partir del Acuerdo de Escazú, que cuando hablamos de procesos particularmente, hacemos referencia al artículo 8, que es el que lo contiene, que contiene este derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, que Escazú particularmente nuclea en algún punto también o se extiende a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en lo que hace a estos derechos de acceso. También recuerden, cuando vayan viendo la jurisprudencia que les voy a citar, que ya en la última etapa de la Corte se aplica la 25675, y para la 25675, cuando nos referimos a competencias, tenemos que recaer sobre el artículo 7 y el 32, que contiene la Ley General del Ambiente, las acciones procesales, a partir de las cuales ustedes van a utilizar de acuerdo a la situación que busquen, y también que hace referencia a la legitimación para obrar y la amplificación, en el artículo 30 y en el 31. Otras cuestiones que tienen que ver también con el proceso ambiental es la regulación asimétrica e insuficiente de este proceso en la Ley General del Ambiente, como una crítica, digamos, una visión crítica de esta ley, que excluye casos ambientales que están en la acordada 12 del 2016, que falta un fuero especializado en la materia, que hay demoras excesivas o escasa publicidad en los procesos, y que hay que tener en cuenta la interpretación restrictiva que viene haciendo la jurisprudencia de este beneficio de gratuidad del artículo 32. Hay ausencia de mecanismo de apoyo económico y financiero para estos litigios en general, y entonces empiecen a pensar en lo que vamos a hablar ahora, que es el litigio estratégico, que se aplican las cargas dinámicas en nuestro ordenamiento, pero no en materia ambiental, es decir, no está normado así, y hay una ausencia completa de regulación en materia de mecanismo de ejecución de sentencia, que es el punto flojo. Después también, la clase pasada hablamos de las distintas pretensiones, qué es lo que se puede pedir, el cese de la contaminación, la recomposición o una indemnización de daño individual por contaminación, es decir, por rebote, quiénes pueden hacer qué cosa, toda persona en el caso del cese, el afectado de un derecho de incidencia colectiva en el caso del daño ambiental colectivo cuando pedimos la recomposición, o la persona directamente damnificada cuando hablamos de la indemnización individual, aunque sea por rebote de daño ambiental. Y finalmente, estas pretensiones, en qué tipo de procesos o acciones se enmarcan.
En el caso del cese, en la acción popular o amparo; en el caso de la recomposición, acciones de clase y las normas procesales que establecen los códigos de provincia; y en el caso de la indemnización por daño individual, del proceso ordinario o sumario. Ustedes díganme si voy rápido en realidad, porque esto ya lo di, y es una manera de recordar lo que vi. También tengan en cuenta las dificultades que se dan ya de otro orden, que es el orden probatorio, y esto tiene que ver con la carga probatoria o el trabajo de carga dinámica de la prueba, la amplitud y especificidad de la prueba que se da en estos procesos, y el reconocimiento como dictámenes periciales de los dictámenes de organismos públicos, ¿no? Que todo esto es a lo que nos lleva a la sentencia. También piensen que en este tipo de litigio, de proceso colectivo ambiental, y que de hecho se va a dar en los procesos, en los litigios estratégicos, tenemos un juez con una dinámica y un rol distinto, un rol proactivo, que está más especializado en el análisis de la prueba, porque la prueba es compleja, y que está implicado de una manera más prevencional y de recomposición dentro del proceso, o del hecho en sí, más allá que la resolución, de adjudicarle la verdad a una u otra parte, ¿no? Recuerden los efectos de la sentencia, que va a ser cosa juzgada y que tendrá efectos erga omnes, a excepción de la acción que es rechazada, aunque sea parcialmente por cuestiones probatorias. Ahora vamos a ir acá. Un cachito. Vamos a hablar de, estoy a 2 computadoras, algo que hace poquito encontré, que es algo que he escrito este tema, y me ayuda a recordarlo un poco. Yo no sé si en otra materia hablaron de, o están teniendo alguna materia en donde trabajen el tema de litigación o teoría del caso, ¿no? No, Es algo al menos yo. es algo que en particular uno lo ve más en penal y asociado más a la litigación a veces de la oralidad y el juicio por jurados. Procesal penal, es eso. No te escuché, Juan. En procesal penal es un poco lo que es la teoría del Claro. caso, pero no aplicada, sino lo que es técnicamente hablando. Después, bueno, en las prácticas, capaz, la práctica procesal penal, o hay un taller de litigación que está más avanzado en el plan. Ustedes entran en el manual que les dejé. Es un manual que Sebastián Lloret empieza a hacer, y que hay algo muy parecido también para esto, que trabaja Berbic, y empiezas a hacer un mix del tipo o el modelo de litigio para las cuestiones ambientales, y que él plantea también que es válido trabajar la teoría del caso también en el caso de los litigios ambientales. Y es muy interesante porque en realidad cuando nosotros trabajamos teoría del caso, empezamos a analizar el abordaje de un caso ambiental, un caso en general, desde otro punto de vista, ¿no? Nosotros, la teoría del caso implica un método de abordaje del caso que nos traigan. Entonces, eso también nos hace trazar estrategias que son flexibles, análisis de las evidencias que uno va teniendo, un análisis tasado y flexible también de esas evidencias. Entonces él va haciendo un análisis de eso, me pareció importante, por eso se los dejé. Cuando hablamos de, o por qué hablamos de litigios ambientales y hablamos de litigios complejos. Y esto, en definitiva, lo que hace es asociar a los litigios ambientales con casos complejos, y es lo que nos lleva a hablar de litigios estratégicos, porque los litigios estratégicos, por lo general, son casos complejos. Y estos tienen algunas características como para que nosotros empecemos a definir qué
puede llegar a ser un litigio estratégico ambiental. Entonces, este tipo de casos, los ambientales u otros, pero esto da la casualidad que también lo vemos en lo ambiental, son litigios que tienen un impacto socioambiental importante, que requieren recursos presupuestarios del Estado, que hay una extensión temporal para arribar a una solución. Vayan pensando en el Riachuelo, que es el ejemplo más claro, en el caso Matanza de Riachuelo, de litigio estratégico. Ese es el caso, ejemplo que la doctrina en materia ambiental tomó. Tomó ese caso y toma Berbinsky en el caso de lo que es el área penal y todo lo que es salud. Después vamos a ver otro de seguridad social. Pero piensen en eso cuando hablo de este tipo de litigios. Entonces tiene una compleja, ¿qué hay atrás de esos casos, no? Hay una compleja estructura gubernamental que no nos permite arribar a una solución. Son años y años y años de ineficacia y inoperancia del Estado, en términos generales, de las distintas administraciones, no importa cuál, para poder darle la solución a un caso puntual. Y las sentencias también, dictadas durante el desarrollo de estos litigios, impactan directamente sobre el ciclo de políticas públicas. Hay 2 o 3 doctrinarios que uno sigue más, y que en el caso de lo que son los DESC, hoy DESCA, ustedes pueden buscar a Víctor Abramovich, que arranca con toda esta temática desde el área del sistema interamericano, y a Christian Curtis. Después, en lo que hace en términos generales del análisis de los pronunciamientos jurisprudenciales, a Mariela Puga, que es una de las que más delicadamente va haciendo un análisis de lo que son los litigios estratégicos. Los litigios estratégicos asociados a las cuestiones de género, y ahí está Paola Vergalo, o Vergallo. Entonces todos ellos son coincidentes en que este tipo de litigios está íntimamente vinculado con el ciclo de políticas públicas, y que en otra etapa anterior de la evolución del derecho, este tipo de casos se tacharía de cuestiones políticas no judiciables. Hoy a nadie se le ocurriría decir que esto no podría entrar a ser analizado por el Poder Judicial. Pero en otras etapas sí, en otras etapas se ha dicho que son cuestiones políticas, en el Poder Judicial no tiene que entrar, ¿no? Entonces, vamos un poquito más atrás para ver cómo, sobre qué se para o en qué entra a trabajar el litigio. Y el litigio empieza a analizar un conflicto, un conflicto ambiental. Los conflictos ambientales de por sí son conflictos complejos, sobre explotación de recursos naturales, daños ambientales. Entonces es un caso complejo per se. ¿Por qué? Por la cantidad de involucrados que tiene, por la intensidad de la etapa de la preparación del juicio, no es algo que sea fácil de plantear, por las particularidades que tiene cada caso en cada sistema natural o cultural. No es lo mismo trabajar en casos de comunidades originarias que en casos de comunidades que están en el polo petroquímico sur. Lo que no quiere decir que sean mejores o peores, o que tengan mayor o menor conflictividad, sino que hay una conflictividad distinta. Y que la manera de trabajar ese caso para el abogado es distinta. Y desde ya, sí o sí, es compleja. Entonces, no es lo mismo, quiero decir, no quiero decir que sea más importante, digo que es distinta, y que no es lo mismo que un trámite de un juicio ejecutivo, ¿sí? O de una cuestión por ahí administrativa, que puede llegar a ser compleja desde lo jurídico nada más, o desde las reglas de la administración. Esto encierra otra dinámica. Entonces, incluso plantean necesidades probatorias, y hay complejidad en las resoluciones que se deben de tomar en función de esta complejidad probatoria, requieren mayor esfuerzo de las partes y un manejo especial
del tribunal, del juez, en el caso penal, de un fiscal. Que, entre comillas, y pensando en Escazú, que es lo que vimos, lo que requiere fundamentalmente es la especialización, ¿no? Entonces, si intervienen comunidades originarias afectadas, por ejemplo, dice Lloret, el caso resulta de una atención mayor aún por la vulnerabilidad y las condiciones culturales de las víctimas que amplifican la lesión. Entonces, vuelvo sobre el punto, y salgo de una de las comunidades cuando haya personas en situación de vulnerabilidad, incluso la atención y las reglas van a ser mucho más necesarias o una necesidad mayor viéndolas desde el ámbito de los derechos humanos. Cuando yo empiezo a analizar esta idea del litigio estratégico, empiezo a leer un poco estos autores que les fui citando recién, y en líneas generales, ellos lo primero que dicen es que cuando el Estado, y me refiero a la administración en líneas generales, a todos aquellos que tengan que salir desde una Secretaría de Ambiente, desde un ministerio, a poder gestionar cuestiones vinculadas a lo ambiental, es decir, a generar políticas públicas, gestiona, no gestiona el Estado cuando dicta esas políticas públicas, no gestiona el conflicto que tiene ambiental en los niveles de prevención, disuasión y reacción para abordarlo. O sea, no usa esos niveles. No genera herramientas para poderlo abordar desde ahí. Y cuando eso pasa, no quiere decir que no pueda, pero por lo general se da cuando nos encontramos con este tipo de conflictos, es decir, el Estado no usó la prevención, no usó la disuasión y no generó, no fue capaz de reaccionar ante la contaminación, por decirles algo. Entonces, en esos casos, el problema termina trasladado de una manera directa, la mayoría de las veces, hacia el Poder Judicial. ¿Sí? Es decir, el Estado no tiene capacidad para afrontar este conflicto. ¿Y cómo sabemos que no va a tener capacidad? Y porque pasan las administraciones y la contaminación sigue ahí. Y vienen planes, y se toman préstamos, y se trata de modificar una situación, y esa situación nunca se modifica. Piensen en dos puntos, que son los puntos sobre los que la Corte primero se para poder trabajar este tipo de casos. Uno, el de las cárceles de las provincias de Buenos Aires, y otro, la contaminación del Riacho. O sea, esto se llega y seguimos, lamentablemente, en esos lugares con mayor o menor posibilidad de modificación, porque el Estado no ha tenido la capacidad por sí solo de modificarlo, con sus políticas públicas. Entonces la Corte Suprema de la Nación, en ese tránsito, cuando termina recibiendo estos conflictos, que por lo general son, o se les plantean desde la competencia originaria, no es que arrancan desde primera instancia, por lo general este tipo de casos ya entra radicado a Corte, viene a convertirse en un actor gestor de esa conflictividad social. O sea, termina siendo la misma Corte la que va a resolver este conflicto de alguna manera. Ustedes acuérdense del video de Lorenzetti, ¿no? Cuando él empieza a contar cómo fueron los pasos, cómo iba haciendo, y no estamos acostumbrados, sí ahora después de tantos años, pero en ese momento a escuchar a un miembro del Poder Judicial, en este caso del máximo tribunal del país, explicando cómo gestionar una conflictividad social a través de un expediente. ¿Sí? Entonces, en esos casos, o ese tipo de casos, ya les digo, como Berbinsky, como en el ámbito de lo que es la seguridad social, Badaro, y en el caso ambiental,
Mendoza, Beatriz, la doctrina empieza a analizarlos, empieza a ver que hay patrones que son muy, muy parecidos dentro de la Corte, y empieza a decir, estos son los litigios estructurales, o sea, desde Estados Unidos y distintas, o sea, no es algo nuevo, no lo crea la Corte, tiene su paralelo en el derecho comparado. Estos son litigios estructurales donde en Estados Unidos se reclamaba por derechos civiles, también se los llama casos complejos o causas de interés público o casos de derechos desestabilizadores. Estos derechos que vienen a desestabilizar esa siesta del Estado para poder resolver. Viene a despertar al Estado y a meterse y a decir, bueno, a ver cómo están llevando adelante la resolución de esta conflictividad. Entonces, piensen que dentro de lo que es la estructura de la Corte Suprema, en nuestra Corte Suprema, nuestra Corte en términos de gestor de la conflictividad, no social solo, sino de la ambiental, había empezado a trabajar sobre la temática ambiental desde otros derechos, de los derechos individuales. Empieza de una manera muy liviana a trabajar estos temas, pero desde el derecho a la propiedad, desde la competencia en algunos casos ambientales, y es recién a partir del 94, cuando se consagra el artículo 41, que empieza ya a trabajar la temática ambiental, pero de una manera más directa, y que se asocia a eso también con la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, ahí ya la Corte empieza a cambiar. Y esa variación se da aún más fuerte cuando cambia la composición de la Corte en el 2005, si mal no recuerdo. Entonces empieza a cambiar, y empieza a cambiar el rol, empieza a cambiar las funciones, ¿por qué? Porque la Corte de alguna manera era una Corte muy desprestigiada, veníamos de una Corte menemista muy, muy desprestigiada, y lo que busca también la Corte, más allá de ser una Corte más moderna, es un poco de legitimación, y una manera de buscar una legitimación social es hacerse cargo de los problemas, de los grandes problemas de la gente, de causas de interés público. Y ahí una de las autoras que a mí me gusta, que su tesis es justamente la tesis se llama Litigio Estructural, y su director de tesis es uno de los ministros actuales de la Corte, que es Mariela Puga, va haciendo una disección de los últimos fallos. Yo hablo de los últimos fallos y esto es 2013, ¿no? Que la Corte fue analizando, y empezó a hacer ese análisis y a buscar a ver si la Corte al 2013 había venido trabajando o había trabajado casos de litigios estructurales. Y ella distingue los casos estructurales colectivos, ahora después lo van a ver en una de las planchas que le pongo, pero lo hablo en términos generales para seguir con el relato. Ella habla de casos que la Corte trató de litigios estructurales colectivos y de litigios estructurales individuales. Así, pero ¿cómo? ¿No me estás diciendo que son todos colectivos? No, los colectivos son los ambientales, pero eso no quiere decir que no haya litigios estructurales individuales. Entonces, ella distingue estos dos tipos de casos. Y por un lado, dice que algunos adoptan reglas procesales colectivas, y a eso los llama casos estructurales en procesos colectivos, los que toman reglas procesales colectivas. Y por otro, los que llevan el trámite individual y lo llama litigios estructurales individuales. Bajo ese esquema, ella dice, bueno, un caso individual, pero estructural, porque impacta
en una causa de interés público es todo lo que tiene que ver con la seguridad social de los jubilados. Entonces, algunos se acordarán cuando la Corte le dice al Congreso, bueno, corrijan el tema de jubilados, y cómo arranca, con una petición de un particular que se llamaba Bustos en el 2004. Después viene Badaro 1 y Badaro 2. Entonces, esa cuestión de seguridad social que arranca con una pretensión individual termina siendo de plantea una petición individual, pero al resolverlo la Corte toma una expansión colectiva para todo el grupo de jubilados. Ella dice que la Corte, en esos casos, comienza su análisis desde una posición del demandante para introducirse en un conflicto, jubilados. Y analiza la política previsional, termina mirando la política pública sobre jubilados, desde la individualidad, abordando el rol de los sujetos públicos que deberían efectivizar esos derechos. Puntualmente, dice, hizo responsable también al Congreso de la Nación el que no había sido demandado, imbricando así de oficio a un sujeto activo responsable. Y acá falta que el Congreso dicte una ley. La Corte lo trae sin que el Congreso hubiera sido demandado, pero es como si fuera, y a partir de ahí empezamos a hablar, no sé si vieron todos procesal, de sentencias exhortativas. ¿Sí? Ya no es que hablamos de sentencias en donde fijamos, vuelvo sobre el punto, a decir, este tiene razón, aquel no, otro tipo de sentencias que vamos a ver también en estos procesos en la parte colectiva, sino donde le da la razón al actor, pero además exhorta al Congreso, dice, ustedes tienen que dictar como dice la norma, no es que ella le fija una política pública, ella controla que esa política pública se desarrolle. Dice Puga, que traza de esa forma una explicación multicausal a los efectos de definir los extremos de la listis. Montada en esa lógica, le ordena al Poder Ejecutivo, como al Legislativo, que tomen medidas aludidas a los considerandos, o sea, lo que está pidiendo, para detener la violación que figuraba según una litis particular. En definitiva, les está ordenando que adopten una nueva política de haberes. No cómo. Y esto es importante, porque vieron que en algún momento vamos a hablar, o se plantea, o van a encontrar críticas que dicen, pero ¿cómo? El Poder Judicial, cada uno tiene su rol, no se puede violar la división de poderes. ¿Sí? No podemos decirle qué política tienen que dictar. Y la Corte no está diciendo qué política tiene que dictar. Está analizando un caso, lo está analizando en función del sistema interamericano, y le está diciendo, muchachos, ustedes tienen que dictar una política pública asociada a esto. ¿Cómo? En el desarrollo, los tiempos, los plazos, ustedes verán. Pero acá falta una política pública. En algún punto asociado a esto, yo recuerdo cuando estudiamos constitucional, a lo que tiene que ver con la omisión constitucional de la que hablaba Vidar Campos a la hora del análisis de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Esto de, si puedo o no puedo exigir una vivienda digna, lo que debo exigir es un plan de vivienda. En definitiva, les está ordenando, como les decía, que adopten una nueva política de haberes. Y con esto se explicita la pretensión regulativa general de su decisión y extiende una fuerza vinculante de esa decisión, sobre esa sentencia, sobre los otros dos poderes del Estado. La orden, en ese caso, es dirigida, ya les digo, a otros. Ahora, cuando trabaja sobre los casos estructurales colectivos, toma dos. Y dice, ¿cuáles son los ejemplos de casos estructurales o litigios estructurales colectivos? Berbinsky en el 2005 y Mendoza Beatriz en el 2006. El que nos importa a nosotros es Mendoza Beatriz. El primero, que es Berbinsky, define un habeas corpus o la acción de un habeas corpus colectivo, penal, correctivo, que lo presentó el CELS en ese momento.
a favor de las personas privadas de libertad en las comisarías de Buenos Aires. No sé si se acuerdan o si lo ven en otras materias. Donde se solicita que reviertan las condiciones inhumanas de detención, ¿sí? Y que venían padeciendo las personas que estaban detenidas en provincia de Buenos Aires. Y en el caso segundo, que es Mendoza Beatriz, está relacionada con las condiciones de vida que padecen los habitantes de la cuenca y el medio ambiente que habitan. Sobre eso es lo que nos importa a nosotros. Entonces, esa gestión que se fue dando durante esos años se va concretando a través de herramientas flexibles, ahora vamos a ver cuáles son, abiertas, que van favoreciendo la participación ciudadana. O sea, la Corte no dialoga, si bien vamos a ver que esto es bien un producto del sistema de la democracia deliberativa. No dialoga entre los distintos poderes. La Corte trae al ciudadano adentro del expediente. Entonces, por eso se generan herramientas flexibles, abiertas, que van favoreciendo la participación ciudadana, el acceso a la información pública, y a su vez va generando una revisión constante de sus decisiones. Van a ver que estos procesos quedan abiertos, ¿sí? Con sentencias parciales, podemos decir, tienen otro nombre, pero imagínenselo así. Vamos resolviendo obturando las canillas que van quedando abiertas hasta que podamos cerrar todo, porque de golpe no se puede hacer. Entonces, esto es lo que les decía hoy, ¿no? Empezamos a trabajar sobre la cuestión ambiental de ensaladeras Podestá con provincia de Buenos Aires, y se hace esto desde una indemnización por daños y perjuicios en 1887. Estamos hablando de cuestiones de salud y de propiedad. En Roca Magdalena ya en el 95 empieza a trabajar la cuestión ambiental, pero desde una cuestión de competencia. A ver a quién le va a tocar resolver sobre estas cuestiones, a la provincia o a la... Esperen que estoy mirando la hora, no me quiero pasar. Y 10, está bien. Y recién empezamos a hablar sobre ya lo que son el derecho ambiental en sí y los derechos de incidencia colectiva con la causa del riachuelo, que es Mendoza Beatriz. Entonces, este litigio estructural puede decirse que es un litigio complejo, de forma estructural, que está dirigido a obtener la revisión judicial de una violación de gran escala de derechos. No es el derecho de uno, no es el medio ambiente, no. Es el derecho de todos los habitantes de la cuenca, en este caso. De todos los municipios que atraviesan la cuenca Matanzas-Riachuelo, que incluye habitantes de la provincia de Buenos Aires, que incluye habitantes de la ciudad autónoma también, que involucre una situación colectiva, que requiere una solución que no se agota en una única orden, sino que exige una ponderación de múltiples factores, especificación de las medidas a adoptar y un cronograma, y esto es lo interesante, de cumplimiento gradual, y una evaluación de cómo se implementa, porque si no, seguimos en la misma. O sea, bueno, hay que hacer esto, y lo dejamos ahí. Que era un poco el final de ese video de Lorenzetti, ¿no? Bueno, la Corte les dice que van a tener que tener un plan, ese plan hay que monitorearlo, no lo hace la Corte, lo hacen juzgados de primera instancia, pero hay que ir mirándolo. Es el déficit más grande que tiene el litigio ambiental, como siempre lo subrayo, que para mí es la ejecución de las sentencias. ¿Qué dice en relación a esto Mariela Puga? Dice que en general son casos que en otros tiempos hubieran sido rechazados de plano, calificados como cuestiones políticas no judiciables, esto ya se los dije, o por falta de afectación directa o individualizable, porque tales intervenciones hacen prever la redistribución coercitiva de los recursos públicos o la injerencia de los jueces en funciones tradicionalmente ejercidas por otros poderes. El poder se está metiendo en la administración, en los recursos asignados, en las partidas. Estas son las críticas, ¿no? Esto por lo cual, si nosotros miráramos a estos procesos con la visión tradicional, no deberíamos aceptarlos. Entonces, por eso hablamos que estos procesos y la visión sobre las que recaen sobre ellos son visiones modernas. El segundo rasgo de esta tendencia, dice, es más nuevo, y se define a la forma de la actuación judicial
en alguna de las causas, es decir, el esquema remedial que se ordena para analizar la eficacia normativa. Cuando las violaciones de derechos son producto del fracaso de las políticas y o prácticas institucionales arraigadas. La justicia argentina inaugura, dice, procesos abiertos, ambiguos hacia el futuro. Y en estos procesos se interpela, ahora vamos a ver cómo, monitorea y revisan instituciones o políticas públicas. Acuérdense, los jueces hablando con las empresas. Eso no terminamos en la etapa de prueba, no. Vinieron, presentaron la cuestión, tomaron medidas previas y le corrieron automáticamente ahí traslado a las partes y mandaron a hacer estudios. Y ellos mismos fueron en audiencia pública entrevistando a cada uno de los demandados y preguntándoles. Eso también lo que deja ver no solo es la participación, sino es la transparencia en el proceso y el acceso a la información pública. Porque podemos no solo participar, sino controlar, porque lo que pasa, pasa delante nuestro. Dictando medidas estratégicas multiformes, dice que escapan sustancialmente al marco de las medidas de ejecución tradicional. O sea, no son medidas que se fueron tomando después como medidas cautelares de, bueno, déjese de volcar, no. Se analiza, ¿por qué? Porque tenés que analizar y buscar el desarrollo sustentable. Fundamentalmente acá. Esto es un poco lo que les decía recién. Dos tipos de litigio, un litigio estructural individual, un litigio estructural colectivo, dentro del individual, Bustos, Badaro y Badaro II, y dentro del litigio estructural colectivo, Berbinsky y Mendoza. ¿Se entiende hasta acá? ¿Los complico? No, todo bien. Se entiende. Para Christian Curtis, otra vez sobre lo mismo. ¿Qué características tienen? Multiplicidad de actores, intereses en juego. Multiplicidad de actores no es lo mismo que intereses en juego. La cantidad que demanda y la cantidad de demandado. A veces hay otros intereses que no se pueden materializar en demandados o demandantes, pero que operan también sobre esa conflictividad. O intereses tanto directos como indirectos, económicos, sociales, culturales. El carácter estructural de la violación. No se queda solo en una capa social, sino que sube o baja dentro de lo que es esa escalada. Y es la necesidad también de un diseño, de un remedio, de una solución por parte del Poder Judicial que implique una planificación y una implementación de largo alcance. Por eso también son casos muy difíciles de llevar. O sea, cuando la Corte asume la competencia, no es un caso más, porque implica tiempo, implica especificidad, implica el know-how de acuerdo a la problemática que se le presenta. En este caso estábamos hablando de contaminación en ese recurso y por ese tipo de empresas, pero por ahí se puede dar alguna otra cosa que tenga que ver con energías renovables o con otro tipo de petróleo o otro tipo de situación, no más compleja, diferente, que requiera otro tipo de saber que la misma Corte no tiene y que por lo tanto tiene que echar mano a expertos y trabaja mucho, y como ha pasado acá en Mendoza, con el tema del riachuelo, ¿no? Con el tema de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y otra característica, dice, cuando en el caso se suma el hecho de que la demanda es una autoridad estatal, hay un cuarto factor que es la necesidad del respeto a la división de poderes, que es esto que hablamos hoy. No se debate acerca del reconocimiento jurídico de los derechos humanos. O sea, nosotros no venimos a decir, el derecho humano existe, no existe, hay derecho humano al medio ambiente, no es ese el objeto de este proceso.
La preocupación en el litigio estratégico se encarna en el cómo se hace efectivo el derecho humano. El derecho humano existe, el Estado lo reconoció, está incorporado al derecho interno, ¿sí? Pero ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿Qué es lo que pasó que hasta la fecha ese derecho no pudo hacerse efectivo? Para lo cual el Poder Judicial establece un diálogo abierto. Esto que yo le decía, un diálogo con otros poderes. Entonces, Lorenzetti siempre lo marca, también lo hace fuera de la Corte Roberto Gargarella, como derechos o de litigios que están asociados a la democracia dialógica, que es la democracia abierta a la participación y al diálogo entre poderes. La práctica del derecho de interés público es aquella que utiliza conscientemente las formas del derecho para incluir la deliberación democrática a quienes han quedado excluidos, para mantener los procesos que garantiza esa deliberación y para preservar los acuerdos semánticos en los que se expresa el lenguaje del derecho. Esto es importante, por ahí no lo vimos acá, pero es importante, incluso creo que hasta, no desde lo jurídico, desde lo simbólico, ¿no? Que una persona llegue a poder plantear su problema en la corte, una persona que no tenga recurso económico, ¿no? Y que llega a través de estos procesos. Ahora, en ese manual que les dejé, que es un manual de litigación de casos civiles complejos, se plantean distintas características, ¿no? Lloret nos plantea que este tipo de litigio ambiental es un litigio que plantea una flexibilidad procesal. ¿Esto qué quiere decir? Que durante el trámite es posible que haya que reevaluar, no evaluar, porque esa es una evaluación primaria, pero que constantemente hay que estar revisando la urgencia, la cautela, la precaución, la provisionalidad, la interdependencia, ¿sí? Entre los particulares, la complejidad que se da. No es algo estático, es un proceso dinámico. Y lo mismo pasa con las soluciones. Son conversadas, son estructurales, tratan de remediar paulatinamente el desaguisado de la no intervención, de la omisión de parte del Estado. Entonces el caso ambiental es un conflicto estructural y, como enseña Berizonce, la decisión judicial no se agota en un tranche, en un punto particular que dirima el conflicto. Esto es lo que veníamos hablando. Nosotros tenemos la noción demanda, traslado, trago litis, produzco prueba, voy a la sentencia. Bueno, esto es otra cosa. Entonces, demando, planteo el problema, los jueces lo analizan, ven si sobre el momento tienen que tomar alguna medida, ven a quién citan, ven a quienes convocan, abren audiencias públicas y lo van llevando, ¿sí? Entonces, la decisión judicial, como les decía, no se agota ahí, sino que se proyecta hacia el futuro asumiendo la jurisdicción una función atípica para contemplar los intereses encontrados, pudiendo incluir mandatos inyuntivos de naturaleza compleja para resolver ese reclamo. Y después la ejecución mandatal, o lo que le están ordenando, el mandato que el juez les dice que debe ejecutarse. ¿Esto qué quiere decir? Que existe la posibilidad de tener que adoptar, me van a tener que esperar 2 minutos, estoy de turno. Hola. Sí.
Ahí está. Perdón. Seguimos. Entonces, les decía, esto de la ejecución mandatal o el mandato que va a dejar el juez en etapas, son tareas, fijar metas interinas o finales. Ustedes fíjense, si quieren, que todavía falta la indemnización en Mendoza. O sea, hay un daño y no se sabe todavía cuál es el daño, en términos económicos, ¿no? Se buscó el cese de esa contaminación, esa fue una sentencia intermedia. Otra resolución, otro mandato fue, bueno, acá hay que recomponer. Y el último que va a quedar es la indemnización. ¿Y cómo se va a hacer esa indemnización? ¿Y cuándo se va a hacer? Es algo que todavía no está resuelto. Entonces se va dando en etapas. Ahí lo ven claro cómo se va desarrollando en etapas. Y después habla de que hay una complejidad recursiva también en esa etapa de apelaciones, claramente. Lo que sí les digo, ustedes piensen esto, piensen que es todo flexible, que el juez tiene que ser proactivo y demás, pero nunca dejen de ver este proceso con una columna vertebral, que es el respeto por las garantías constitucionales y las reglas de debido proceso. Nosotros podemos flexibilizar lo que querramos, pero el 18 de la Constitución y su paralelo en los instrumentos internacionales de derechos humanos son medulares para cumplir. Entonces la defensa en juicio, ¿sí? La razonabilidad en el plazo, son cosas que no pueden quedar perdidas por más intentos de resolución de conflictividad. Esta es una apreciación personal. Este litigio estructural, entonces, lo que busca es efectivizar los derechos de incidencia colectiva que se vulneraron. No reconocerlos, lo dijimos hoy. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de un proceso, ese litigio estructural, que sea participativo, que sea transparente, que sea flexible, abierto, y que esté abierto constantemente al diálogo. Yo les había nombrado, entre otros autores, a Vergalo, a Paola Vergalo. Al que le interese todo el tema aborto y derechos de la mujer y cuestiones de género, ella trabaja mucho litigio estructural asociado a ese tema. Ella habla de etapas en el litigio estructural ambiental. Dice, la primera etapa esencialmente está dirigida a una tutela inmediata, y eso es lo que vimos en el proceso de el riachuelo. Inmediata de la realidad ambiental alterada y su restablecimiento con la evolución o con la eventual atención primaria a las personas afectadas. Por ahí no se vio en lo que dijo Lorenzetti el otro día, pero si entra en el expediente, yo creo que debe ser el único expediente que tiene una solapa en la de la Corte, en donde está digitalizado entero el expediente, y, o sea, pueden entrar foja por foja y mirarlo, son muchísimos cuerpos, y también están a la vista todas las audiencias. Entonces, en el primer escalón puede estar también signado por la necesidad de revertir una decisión ambiental gubernamental contraventora, por ejemplo, dice, o sea, ¿qué es? ¿Nada más llevar agua potable en donde no la hay? No, pueden ser otras cosas. O sea, ¿cómo qué? Y por ejemplo, hay una decisión que adoptó alguna de las autoridades sobre ese espacio, que es infractora o contraventora, entonces dice la retracción de esa decisión violatoria a la gobernanza ambiental, por ejemplo, una falta de acceso a la participación pública previa a la autorización, en una evaluación de impacto ambiental, lo cual puede ser un objeto único también, es una acción de inconstitucionalidad que haya que resolver, o una nulidad en un contencioso administrativo, o algo compuesto, una reversión compuesta, por ejemplo, una acción colectiva ambiental con un objeto múltiple, uno reparatorio, más la invalidez normativa. En esa primera fase la secuencia se sigue
que sigue a buscar la tutela inmediata, que es esta primera, o la invalidez normativa, es arribar a una decisión estructural definitiva que remedie el conflicto y la compensación de los derechos individuales. ¿Sí? Y toda esa primera fase es la expresión práctica de los principios de prevención, de precaución, de pro persona y de reparación que se dan en Escazú. Yo acá junté dos cosas, junté lo de Lloret y lo de Bergalo del 2005, por eso los tienen ahí arriba. Entonces, la primera etapa, toda esa primera fase es la expresión, dijimos, de estos principios. La segunda etapa, el cumplimiento del objetivo establecido en la decisión de fondo anterior, basados en los principios de quien contamina paga, debe cargar los costos de reparación. Conjugando lo visto anteriormente sobre los instrumentos para tutela judicial efectiva previstos en Escazú y las fases estructurales del proceso ambiental bifásico en ese punto. ¿Se entiende? Primero vamos por la prevención, por atacar lo más rápido o lo que sea más urgente, después vamos por establecer esa recomposición y después vamos a ir por las indemnizaciones. ¿Qué dificultades se van a presentar para las sentencias de estos procesos estructurales? Una dificultad política y también una dificultad procedimental. La política es la supuesta interferencia que el cumplimiento supone sobre la relación entre los poderes del Estado y la discrecionalidad que cada uno tiene. Y la procedimental es la ausencia de regulaciones adecuadas, porque no hay nada que establezca previamente cómo manejarnos para trabajar en sede judicial sobre esos conflictos colectivos que requieren ese tipo de remedios en particular. Es como que se va creando en el momento. Entonces, por eso les digo, si voy a crear en el momento para ir llevando una solución, mínimamente lo que no tengo que hacer es violar garantías, mínimamente y de inicio. ¿Sí? Entonces, si la decisión lo que es una decisión consensuada, participativa, abierta, pero yo estoy violando un derecho de defensa, bueno, entonces, stop. Por eso hay que ser también muy riguroso en ese sentido, y es muy importante el enfoque en derechos humanos también en el ejercicio y la puesta en práctica de este tipo de procesos o litigios que se ventilan. Bueno, son 7:30, yo no quiero perderlos con la lectura de todo esto, pero yo acá les había puesto algunos extractos. Uno, el de, para que los vieran, el de Mendoza Beatriz contra Estado Nacional, que es lo que vimos, que es lo que contó en algún punto Lorenzetti en el video la semana pasada. Esto acá les cuenta, pero ya sintetizado, cuál es el conflicto, cuáles son los actores que tienen, cómo se dividieron esas pretensiones, qué se quedó la Corte y qué mandó a que cada uno de las jurisdicciones trabaje, cómo sigue. Ahí yo les desdoblé en algunas, cómo quedó declarado, qué se queda en competencia originaria la Corte, que es lo que tiene hoy, esto, declarando la competencia originaria. Que no puedo leer porque las tengo porque son ustedes tres que veo nada más, a Carolina, a Mía, a Sofía, a Sabrina y a Joana. ¿Qué es lo que va diciendo? La precisión, sé que Juan Manuel debe andar por ahí, pero no te veo. Delimitado con precisión las pretensiones, dice, declarando la competencia originaria concerniente a qué, que se queda a la Corte, la prevención, la recomposición y el resarcimiento del daño ambiental de incidencia colectiva, y su competencia para entender en los reclamos por resarcimientos de daños y perjuicios individuales, pero a través de la cuestión ambiental. También se verificó otro tipo de daño, que es el daño a la salud, pero eso pueden ir siguiéndolo. Esto es el del 2006, el pronunciamiento del 2006. ¿Qué es lo que viene marcando la Corte como un estándar? Hay si entran y les interesa este tema, hay
un libro que se va actualizando, no todos los años, pero que es de jurisprudencia de la Corte. Entra a la Corte, hay una solapa, que es jurisprudencia ambiental, y hay uno que se llama Derecho Ambiental, y si pueden, mírenlo, dice 2012. ¿Por qué está bueno ese? Porque yo en otros los vi, pero lo vi armado de otra manera. Porque este relata el hecho en 2 párrafos, o sea, tiene la jurisprudencia, relata el hecho en 2 párrafos, dice cuál es el estándar que la Corte establece en ese fallo, pero para futuro, cuando se traten ese tipo de cuestiones, y después viene el fallo. Entonces es como que nosotros podemos decir que la Corte tiene un estándar de aplicación para un caso como ese. Y es fácil porque lo pueden ir buscando. Ahora, en líneas generales, en casos como este, la Corte viene marcando desde el 2006 un estándar, ¿sí? En asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental, las reglas procesales deben ser interpretadas con un criterio amplio. Este es el estándar de Corte. Sin trascender el límite de su propia lógica, que ponga el acento en su carácter meramente instrumental de medio a fin, que en esos casos se presenta una revalorización de las atribuciones del tribunal, o sea, hay que barajar y dar de nuevo, y el rol del juez es otro, al contar con poderes que exceden la tradicional versión del juez espectador. Este es un estándar de Corte. Miren, cuando ustedes le llegue ya para la Corte, y ahí empieza, después van a ver, si algún día les gusta mirar estos temas, que este fallo de la Corte y la manera en que la Corte trata este caso hace que como catarata las cámaras de todo el país, las cortes locales, empiezan a trabajar estos casos de una manera flexible, abierta, con estos patrones. O sea, no es algo que le queda a la Corte y que los casos de litigio estructural quedan en la Corte. No, claro que no. Esto quedó en la Corte porque da la casualidad que la Corte tiene competencia originaria para ese caso. Obviamente quien elige llevar el caso a la Corte lo hace porque la visibilidad que tiene un caso en la Corte no es la misma que en otro ámbito. Hasta el dictado de la sentencia, a mediados del 2008, la Corte celebró 4 audiencias públicas, requirió a los diversos órdenes de gobierno demandado la presentación de un plan integrado para paliar la crisis ambiental en la cuenca. Como resultado de la intervención, el Congreso sancionó la Ley de Autoridad de Cuenca y se creó el ACUMAR. Los gobiernos de la Nación, Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires firmaron convenios marco para crear una mesa de coordinación de políticas de educación ambiental. Así llega el dictado de la sentencia, que tiene como columna vertebral la prevención y la recomposición, postergando en el tiempo la responsabilidad individual de cada una de las empresas. Eso es un poco lo que viene pasando, pero se siguen dando las audiencias en la Corte. Este proceso no quedó cerrado. ¿Qué se resuelve? Que a través de la autoridad de Cuenca, en la sentencia, ¿no?, se debería ejecutar un plan de saneamiento con el fin de remediar. Salieron unas fotos hace unos días ¿cómo se llama? Bueno, del titular de la ACUMAR junto con uno de los, un legislador, dando vueltas por el riachuelo, viendo cómo se iba remediando el curso de agua, con el fin justamente de remediar y prevenir el daño ambiental en la cuenca, mejorando las condiciones de vida y la salud. Los estados demandados deben implementar un plan de sanidad, mecanismos para brindar información pública ambiental, procurar la evaluación de impacto ambiental de las empresas, rendición de cuentas por los funcionarios a cargo de la implementación. La implementación del plan será controlada, dice la sentencia, aquella por la Auditoría General de la Nación y las organizaciones que habían ingresado como terceros. Y finalmente delega esa ejecución de sentencia en un juzgado de Quilmes, que después retira por cuestiones de denuncias penales y entran otros 2 juzgados a intervenir. Otro de los que les dejo, porque ya no vamos a seguir, es medio largo para contarles, pero está acá, es el caso de La Pampa contra Mendoza, por el río Atuel. Este es otro litigio estructural que trabajó en el 2017 la Corte,
que es un conflicto que se da entre las dos provincias por el caudal. Lo tienen ahí. Y otros casos complejos son Dinosalas, Santuario Tres Pozos y Comunidad La Primavera, estos ya vinculados a pueblos originarios. Y cuestiones de bosques también. Esto como para terminar con Profe, todo eso. una consulta que me surgió ahora. Vi un video en el campus que trata sobre la construcción de una represa en Santa Cruz, creo que era. ¿Ese se dictó un fallo ya o no? Ya te digo, porque me parece que el año pasado algo hay. Porque era bastante reciente el documental que está en el campus. Sí, pero... Para que lo ponga. Represas. Yo no sé si el año pasado o el otro no salió antes. Digo porque había muchos actores involucrados, o sea, al menos eso se veía en el video, o sea muchas personas hablando de cómo los iba a afectar y por qué no querían ellos de que se construya esa represa ahí. Yo no sé si quedó con pendiente con medida cautelar. Mira, en el 2016 la Corte suspendió las obras en la represa Ajá. Kirchner-Tepernick. 2016. Y el fallo, a ver si me abre acá, es Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia contra Santa Cruz. Ajá, bien. Así se. La Corte Nacional suspendió este miércoles provisoriamente las obras de Kirchner y Tepernick en la provincia de Santa Cruz. La decisión fue adoptada por unanimidad en la causa Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas con Patagonia y Fundación Banco Bosques para el Manejo Sustentable de los Recursos en Santa Cruz. La Corte dictó una cautelar que suspende las obras hasta que simplemente el proceso de evaluación de impacto ambiental y una audiencia prevista en la Ley 23.879 o hasta el momento que se dicte la sentencia definitiva, lo que sucede en primer término. La suspensión no incluye las tareas preliminares al proyecto ejecutivo y su correspondiente estudio de impacto ambiental, consistente en obras de sondeo geotécnico, exploratorio, actividades de estudio de base para el proyecto, caminos de acceso, construcción de villas temporarias, ejecución y funcionamiento de obradores. Finalmente sostuvo que esta causa debía tramitar ante la Justicia Nacional en lo contencioso administrativo federal de la ciudad autónoma, dado que el demandado es el Estado Nacional. Suspendió y se la sacó. Pero Bien, perfecto. Me había quedado justo con esa duda. no sé si no hubo otra después. Porque yo tengo, aplica el principio de represas. Hay otra información del 23 de octubre del 2020, del año pasado, en donde habla de una resolución de corte. Puede ser, yo creo que esto que te digo recién lo saqué del SIG, que es del año 2016, pero me parece que hay otra cosa más, y no sé si tiene que ver con eso o no. Después te la voy a buscar y cualquier cosa te la subo. Sí, no hay Pero problema, pero eso podría ser considerado como un litigio estratégico. sí, puede ser. Sí, sí. Espérame un segundito. Acá hay otra que es esta misma, me parece, porque dije Fundación de Banco de Bosques, ¿no? Para el manejo sustentable de recursos naturales, No, el un otro habías incidente. dicho Asociación de Abogados Ambientalistas. Sí, pero tenía los dos, estaban los Ah, dos en uno. Este es del 22 de octubre del 2020 y es por las represas también, que dice que el 21 de diciembre ordenó en autos como medida cautelar la suspensión de las obras de aprovechamiento hidroeléctrico hasta que simplemente el proceso de evaluación de impacto ambiental, bla, 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 bla. Esto es el 22 de octubre del año pasado. Pero no llego a la resolución. A ver qué dice.
resolvió requerir la información en el marco de la causa Fundación Bosques, pidiendo la suspensión de la obra. La resolución dice en uno de sus párrafos que el recurrente advierte que a medida que la obra continúe se tomará mucho más complejo detenerla u ordenarla. Entonces pide información para ver el estado actual. Si está abierta y se empieza a pedir información y no termina de resolverla desde hace 4 años, deben estar con audiencias públicas, habría que ver qué es lo que se quedó la Corte y cómo la está encauzando para definir si la encauzó como una causa de litigio estratégico o no. ¿Sí? Claro, perfecto. Ella Gracias. o la derivó a otro lugar en donde pueda tener esas características, ¿no? Independientemente de su competencia, como les decía hoy. Con todo ese panorama, ¿cómo planificar el caso ambiental? Esto también está y lo va respondiendo en ese manual que les dejé, Lloret. Dice, desde lo fáctico, hacer un sustento explicativo, o sea, la historia. Y esto tiene que ver con esta teoría del caso, que les decía hoy, ¿no? Que usamos mucho en penal. Esto de tengo que contar, yo me voy acordando. Tengo que armar la propia situación fáctica de los hechos desde la perspectiva de quien realiza ese análisis. Creo que esa es la forma de entenderlo. En el ámbito penal se ven varias teorías del caso. El fiscal plantea una, la defensa puede plantear otra, el diputado puede plantear otra, el diputado junto con la defensa. Totalmente. Yo creo que en lo ambiental... Estoy como demandante. Sí, en lo ambiental, desde el lado Bien. por ahí más tuitivo, o digamos, tratando de buscar, recabar todos los elementos. Historia. La que vos lleves tu caso, ¿entendés? ¿Cómo planteás tu caso al tribunal? Me gustaría ver, yo no llegué a verlo, no sé si se desarrolló, pero hace un mes atrás hubo una noticia en donde por primera vez se iba a celebrar el primer juicio por jurados, creo que en Corrientes me parece, que era en el ámbito civil y que iba a ser ambiental. Está bueno porque seguramente lo han trabajado de esta manera. Entonces él, vuelvo sobre Lloret, dice, hacer un sustento explicativo, o sea, la historia, tengo que contar mi historia de una manera clara, flexible, reconducible, que lo entiendan, que se va a ver atravesada por un contexto de una realidad natural, urbana, socioeconómica, o sea, no solo plantear una cuestión jurídica cuando explican un caso, sino que lo tienen que contar a alguien, imaginen contando un caso a una persona que no es abogada y que lo tiene que entender. No sabe nada. Y tiene que convencerse de que lo que vos planteás es completamente real o son los hechos que acontecieron realmente. Exactamente. Luego más allá del más fundamento jurídico, el fundamento fáctico. Esa es una de las cosas que me acuerdo de penal que era muy importante, porque uno puede tener el argumento legal de toda la estructura, pero si no tiene lo fáctico no le puede aplicar lo jurídico. Es así. Y está bueno que lo empecemos a pensar de esta manera, porque yo creo que a la larga es con lo que ustedes se van a encontrar el día de mañana. Yo creo que el juicio por jurados es algo que se viene y se viene no solo para lo penal, ¿no? Entonces, una vez que ustedes enmarcan la historia, que esa historia tiene que incluir pautas o realidades naturales, urbanas, socioeconómicas, proceden a la evaluación sobre la calidad fuerte o débil de la propuesta que tienen, ¿no? Y empezar a trabajar sobre la refutabilidad de esa historia, si es refutable, si no, cuál es el peso específico. Y desde lo jurídico determinar el sustento normativo, dónde encaja esa historia, que se va a ver atravesada en este caso particular por los principios de la materia ambiental, pero también por los principios y la estructura del sistema de los derechos humanos. Y luego entran a la evaluación también de calidad, fortaleza o debilidad de la refutabilidad de la propuesta jurídica sumado a lo fáctico. A eso le van a sumar lo probatorio después. Este es mi caso, encaja en este esquema normativo, estas son las pruebas y estos son mis argumentos. Esto es cómo preparar el caso ambiental. Uy, se terminó.
Y ahí, me parece que sí. Sí, me quedé ahí. ¿Cuál era el que seguía lo probatorio? Lo probatorio, Había uno abajo. lo argumentativo. Ah, Es decir, determinar el sustento de convencimiento. Y no es mucho más que plantear que se dieron determinadas circunstancias que derivaron en determinado acontecimiento que afectó de determinada manera, por ejemplo, en el ámbito ambiental, no sé, el desarrollo de, por ejemplo, de algún tipo de patógeno o algo que afectó el riachuelo, etcétera, 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 plantear todo ese argumento y darle cierto sustento a todo un planteo lógico que dé credibilidad. O sea, que la persona que lo escuche diga, tiene razón. Después presentarle todo lo a prueba, adjuntada con eso, para probar que es así. Sí, es algo que parece una pavada, que a ustedes les parece, bueno, esto es obvio, Pero no es tan obvio. no es obvio porque así no se plantean los casos por escrito hoy, y los orales menos, salvo que empecemos a trabajar en un esquema de teoría del caso, donde empecemos a ver cuáles son los hechos, cuál Pero es la el teoría del derecho. caso también viene acompañada de la oralidad, creo yo, también de procesos Sí, nuevos, formalidad, de otras formas de plantear los procesos, y en lo civil es como una cosa que todavía se mira con recelo. O sea, hoy lo ves en lo penal mucho más ayornado y lo civil como tratando de a poco, lo civil como puedo plantear otros fueros. pero para mí, en las causas de litigio estratégico, como estas, que están atravesadas por la oralidad, la participación y la deliberación, lo escrito es lo menos, lo oral es lo más. Y la estructura de planificación que te brinda una teoría del caso, desde el lugar en donde estés, porque no hay una única teoría del caso, como lo marcás, que es así, es mucho más fácil de ponderar el resultado final al que pretende llegar. No solo fácil ponderar el resultado al que pretende llegar, sino mensurar el éxito en el inicio, ¿no? Exacto. Yo creo que también para lo ambiental, más allá de que hay que sacar lo saco de lo penal, que es donde más se plantea los principios de contradicción, de oralidad, de igualdad de armas, determinadas cosas enriquecen esa creación de teoría del caso, que favorece a que todas las partes, la parte que demanda, plantee de una forma más ayornada o mejor la teoría del caso, y eso ayuda un montón. Yo creo que la oralidad acompaña con eso, la hora de convencimiento de la oralidad es El distinto. manual que yo dejé, te vas a convencer de que también para ambiental va perfecto. Para ambiental no sé, porque me falta la lectura, pero para penales Te vas a dar cuenta que viene genial. Bueno, chicos, ¿estamos? Profe, sí, disculpe, Sí, Nicolás. ¿le puedo hacer una consulta con respecto al parcial? Sí. ¿La nota se va a subir al Show Guaraní en estos días o...? Vos sabés que entiendo que aprobaron todos, ¿no? No sé, yo al menos... A ver, digo, ¿no se comunican entre ustedes? Tenemos diálogos, pero no anduve preguntando uno por uno, che, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Puse que éramos una muy feliz, que todo nos ha ido bien. Bien. Yo entiendo que aprobaron todos y que lo va a subir. ¿Vos lo necesitas por algo en específico, Nicolás? ¿Tenés No, otra no, no, materia? no, solamente por el hecho de que esté en el Show Guaraní registrado. No, no, va a estar, no te preocupes. Perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Bueno, chicos, espero que pueda Ana en este cuatrimestre darles algo de daño, si no lo vamos a dar nosotros. Vamos a tener una clase seguramente con Claudia Oviedo y Ana para toda la parte de civil que nos queda, por lo menos de lo que es ambiental, y seguramente vamos a tener 2 clases de penal ambiental con Ariel Genovese y conmigo, seguramente todo lo que tiene que ver con política criminal y medio ambiente y los proyectos que hay pendientes.
Como para Buenísimo. hacer. Así que tengan buen fin de semana. Igualmente, nos vemos. Y el profe, Adiós, profe. Gracias, Gracias. doctora. Adiós. Chao, gracias. Gracias. Ujú.